Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos con nuestro estudio de Juan, estamos ya en el capítulo 6. Y hoy continuamos desde el versículo 30 hasta el versículo 46. Y vamos a leer para entrar en contexto y después ir desarrollando. San Juan capítulo 6, versículo 30 al 46 dice: Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postero. Y esta es la voluntad del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Continuando dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que me oyó, al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, hablamos acá de la continuación de la historia y recordábamos primeramente que Jesús había alimentado a 5.000 personas, aunque se cree que era como 15.000 porque en otro de los evangelios dice que no se contó mujeres y niños. Y después Jesús había apartado de esta multitud a otro lado, y esta multitud al otro día, al no verle a Jesús, le buscaron para encontrarlo, ¿verdad? Para ver dónde él está. Y cuando le encontraron, ellos pidieron o querían realmente otra vez aquello que habían recibido el día anterior, que era la alimentación, ese milagro, ¿verdad? Que Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces Jesús en una parte le dice a ellos: ustedes se acercan a mí por las señales no por las señales que le di, sino porque comieron y se fueron saciados. Y Jesús le dice después que ustedes trabajan por la comida que perece, más yo le digo que trabajen por aquello que perdura. Entonces Jesús le estaba enseñando a ellos que realmente su motivación para acercarse a Jesús no era la correcta. Jesús le había dado a ellos alimento espiritual y material, pero ellos, en lugar de buscar lo espiritual, que era lo más importante, le buscaban a Jesús por lo material, ¿verdad? Entonces Jesús continúa este relato hablando de que Él es el pan de vida, de que Él es el que descendió del cielo y que aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Entonces el primer versículo que vamos a desarrollar está en el versículo 30 del capítulo 6 de Juan, que dice: le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dice: posiblemente esta pregunta no fue formulada por los que vieron el milagro, sino por los judíos, forma habitual de Juan en el Evangelio para referirse a los religiosos de aquel tiempo. Algunos de ellos estaban presentes en tal ocasión. No obstante, la gente es enormemente voluble. El día anterior estaban dispuestos a tomarlo para hacerlo rey. Ahora en la sinagoga, influenciados por los religiosos enemigos de Jesús, no testifican que las señales hechas eran suficientes, sino que en cierto modo concuerdan con los perversos practicantes de la religión, pero ciegos
a la gracia, que buscan ocasión contra Cristo, piden un milagro de tal naturaleza, que viéndolo pudieran creer en él, ¿verdad? Entonces dice acá que presumiblemente los que hacían esta pregunta eran los religiosos. ¿Por qué? Porque la multitud no haría esta pregunta siendo que ellos vieron el milagro que Jesús hizo, fueron testigos de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Entonces se cree que estos eran los religiosos que se acercaban a verificar y que quería influenciar en la multitud a que no creyeran las señales que Jesús hizo, y hasta desafiando otra vez a Jesús a que le muestren señales, cuando Jesús realmente ya había mostrado no solamente esa señal, sino muchas otras señales de que Él es el Hijo de Dios, el que fue enviado. Entonces, eso es lo que ocurrió acá en el versículo 30, ¿verdad? En el versículo 31 y 32, para continuar, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del desierto, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, ellos pedían una señal comparable con la de Moisés, pero Cristo les hace notar que no había sido señal de Moisés el que diera el maná, el pan del cielo al pueblo de Israel en el desierto, sino su Padre Celestial. Por lo tanto, en ningún modo era superior a Cristo en lo que había hecho. Entonces ellos dicen, nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo los dio a comer. Y ellos decían que Moisés era el que les dio ese maná, pero Jesús le dice, no, Moisés solamente fue un instrumento de Dios para que ustedes recibieran ese maná. Ese maná ustedes recibieron directamente del cielo, que Dios le proveyó a ustedes. Dice, el maná provenía del cielo, y en modo mayor, aún el verdadero pan, que también descendía del cielo, es decir, del Padre, que lo enviaba al mundo, que es Jesús, ¿verdad? Jesús se refiere al verdadero, al genuino, al auténtico pan. El verdadero pan no es el que descendía del cielo atmosférico. El verdadero pan era Cristo mismo, que había descendido en forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2, donde habla de que Jesús tomó, dice, forma de hombre y se sometió a su Padre, siendo obediente hasta la muerte. Entonces, Él es el verdadero pan que descendió del cielo para darnos salvación. Dice, ¿cómo ocurría con el maná? Sino que el que proviene directamente del seno del Padre. Porque acá hablaba de que el verdadero pan no es el que descendía del cielo atmosférico, como ocurría con el maná, ¿verdad? Sino el que proviene directamente del seno del Padre. Hay, por tanto, un verdadero pan del cielo que da vida al mundo, que es don de Dios a través de Cristo. El verdadero pan y la vida eterna son el Hijo del Hombre, porque es el don de Dios. Entonces, a diferencia del maná, que descendía del cielo de una forma milagrosa que Dios hacía a través de su siervo Moisés, quien era como el mediador entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Era el instrumento que Dios usaba para que a través de él Dios obrara su milagro, que era hacer caer maná del cielo para darle alimento. Pero acá dice que viene un alimento que es diferente, que es Cristo Jesús, que es un alimento que perdura, es un alimento que realmente trae salvación, que vino, descendió del cielo, pero también fue enviado del Padre. Por eso vemos que siempre Jesús, cuando se refería a su misión, hablaba que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él, sabemos que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, pero en esta ocasión, en esta misión, Él vino a someterse a la voluntad del Padre y a hacer todo lo que el Padre le ordenara para hacer. Y Él hizo obediente en ese sentido, para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestra salvación, para que podamos realmente alcanzar la salvación de Dios. Entonces, eso es lo que dice acá en la continuación, ¿verdad? Jesús le deja en claro, ustedes creen que Moisés le dio el pan, pero no. Fue el Padre que les dio el pan, ese maná, para alimentarlo. Y aún yo, que desciendo del cielo, también soy enviado por el Padre, pero para darle salvación a ustedes. El versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Los judíos creían que fue Moisés el que dio el pan del cielo. Por eso no dice Jesús que es el quien da el verdadero establecimiento. Es quien da el verdadero, estableciendo, digo bien, un contraste con Moisés, sino que afirma que es el Padre el que lo da.
por lo que el dador es superior a lo que aquellos entendían. Sin duda, el pan del cielo es enviado para dar vida al mundo. No hay limitación en el alcance de la salvación. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, vemos realmente que, como dice acá, Jesús hacía esa aclaración. Ustedes piensan que Moisés les dio el pan, pero no es así. Fue Dios quien les dio ese pan que descendía del cielo. Pero ahora yo también, dice, vengo, como dice acá, el pan, refiriéndose a él mismo, Jesús dice, yo soy el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo y que da vida al mundo. Entonces el otro, el pan que había descendido en el desierto era algo que daba como una saciedad momentánea. Después uno tenía que volver otra vez continuamente a recibir ese pan diariamente para recibir esa alimentación. Pero Jesús dice que yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida, para darnos vida, para sacarnos de esa muerte espiritual que todos tenemos a consecuencia del pecado, ¿verdad?, que empezó en Adán. Entonces, eso es lo que dice Jesús acá en el 33. Yo soy el pan, pero a diferencia del pan, el maná que descendió en el desierto, yo soy el pan que da vida. Y en el versículo 34 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Este pedido es muy parecido también cuando Jesús le dijo a la mujer, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué hizo la mujer samaritana? Dame esa agua para que no tenga sed jamás, ¿verdad? Y algo muy parecido también ocurre acá. Ellos también, cuando Jesús le dice que yo soy el pan de vida y que descendió del cielo y que realmente da vida, ellos le dijeron a Jesús, danos ese pan, danos siempre este pan. Lo que le estarían pidiendo era alimento material, que nunca dejase de darles lo que necesitaban para cada día. Dice, muchos de los presentes habían comido el día anterior del pan que Jesús había multiplicado. Por tanto, él podía, si quería hacerlo, proveer para ellos de la comida cotidiana. Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Yo soy el pan que descendió del cielo. Él estaba hablando en sentido espiritual de que Él vino para salvar a su pueblo, para salvar a todos los que creen en Él. Pero ellos entendían otra vez de una forma material, ¿verdad? Ellos estaban pensando en ese pan que recibieron el día anterior, en ese milagro que Jesús hizo de multiplicar los panes y los peces, ¿verdad?, que comieron hasta saciarse, inclusive 12 canastas llenas otra vez juntaron de tanta abundancia que hubo, ¿verdad? Entonces ellos pedían realmente una alimentación material, pero lo que Jesús les quería dar a ellos era algo más que material, algo mucho más importante, algo eterno, algo que es espiritual, ¿verdad?, algo que da vida eterna. El versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo, o muy parecido, también le dijo a la mujer samaritana. A la mujer samaritana le dijo, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí no tendrá sed jamás, ¿verdad? Entonces Jesús vuelve a ofrecer, como la mujer samaritana, algo que no solamente sacia, sino que es algo que constantemente nos da lo que necesitamos, ¿verdad?, en lo espiritual, ¿verdad? Como dice el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo de Jesús, que de nuestro interior dice que correrán como ríos de agua viva, o sea, algo que va a fluir siempre. Lo que Dios nos promete es algo que va a fluir constantemente en nuestra vida, no va a ser algo pasajero, algo de momentáneo, como lo que podamos comer, por ejemplo, como alimento que nos sacia el hambre, pero después volvemos a tener hambre. En cambio, lo que Dios nos da es algo que nos sacia continuamente, ¿verdad?, como ese río que fluye. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, por eso Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La declaración de Jesús debió dejar atónitos a quienes oyeron sus palabras. No está refiriéndose Jesús a la institución de la cena como ordenanza testimonial y recordatoria de Él, sino que se ofrece a sí mismo para satisfacer el hambre espiritual del hombre. No se trataba del alimento cotidiano que los oyentes esperaban y deseaban recibir de Él, sino que es Él mismo quien se hace pan que satisface al alma hambrienta. Pero además de satisfacer el hambre espiritual, es también el manantial de agua que apaga la sed espiritual del hombre, con una única condición: al que crea, dice, ¿verdad?
Entonces Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿cuál es la condición? Dice, tenemos que creer en que Él es el pan de vida. Porque después vamos a ver más adelante que había muchos que no creían en Él. Que a pesar de todo lo que vieron, las señales, ellos no creían por su dureza de corazón. Pero Jesús le dice a ellos, yo soy el pan de vida. Le dice que el que viene a mí no va a tener nunca escasez, no va a tener espiritualmente hablando, ¿verdad? Nunca va a pasar necesidad. Siempre vamos a tener a Dios renovándonos, levantándonos en las situaciones difíciles. En cambio, todo lo que el mundo puede ofrecernos, aparentemente puede darnos satisfacción, pero siempre es pasajero. Pero lo que Dios nos da es algo que continuamente se renueva. Por eso Él da esa promesa, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Creer en Jesús, creer que es nuestro Salvador, nuestro Señor, y que como Él nos prometió, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, que nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar ahí para sostenernos. Entonces, Él es ese manantial de vida, ese pan que sacia nuestra sed espiritual, que llena el vacío de nuestra alma, que solamente Él puede llenarlo, ¿verdad? Y después, para continuar, el versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El versículo anterior dice que yo voy a saciar el hambre que ustedes tienen, pero si creen en mí, si creen que yo soy realmente el pan que descendió del cielo. Pero después ya les responde, pero ustedes no creen, ¿verdad? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Dice, tomando el texto tal como está en el interlineal, el Señor está haciendo una marcada distinción entre el conocimiento y la fe. La fe de aquellos pequeña o incluso inexistente no podía penetrar en la profunda realidad de que amen, de que Jesús era realmente el enviado por el Padre. En el contexto inmediato del milagro de los panes había satisfecho una necesidad urgente y había despertado la búsqueda de satisfacer el apetito natural de todos aquellos, pero no había despertado la fe. Ellos vieron el milagro de Dios, pero aún ese milagro no despertó realmente en ellos ese deseo de seguirle a Dios o de querer ese alimento espiritual. Por eso vemos que después ellos, cuando le buscan a Jesús, le encuentran, ellos realmente querían lo material. Por eso Jesús le dice, yo sé por qué ustedes vienen porque fueron saciados, pero ustedes solamente buscan eso, lo material. Pero yo les muestro un nuevo camino, algo que va a ser mucho más importante que lo material que han recibido, sino que es algo espiritual y que es realmente la verdad que Él ahí revela, que yo soy el pan de vida y el que realmente busca alimentarse de mí no va a tener hambre, no va a tener necesidad. Entonces, eso es lo que dice acá, ¿verdad? Ustedes no creen en mí, a pesar de que vieron las señales, ellos no podían creer en Jesús. No tuvieron la fe realmente, porque sabemos que la fe inclusive es un don de Dios, ¿verdad? Entonces, por más que alguien vea un milagro, una señal, eso no va a ser algo que definitivamente haga que una persona crea, sino que para que realmente esa persona crea debe ser otra vez una obra de Dios en el corazón, que le abra los ojos, que le dé esa regeneración para que pueda ver y creer. Entonces, como dice acá, a pesar de la señal que ustedes vieron, no creen en mí. Después dice el 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre llama a salvación a los hombres y los conduce a Cristo, quien los salva, siendo regenerados por el Espíritu Santo. Es necesario enfatizar en esta verdad bíblica que la salvación es de Dios, como está en Salmo 3:8 y Jonás 2:9. No se trata pues de deseo o de esfuerzo humano, sino de la gracia divina. La rebeldía natural del hombre, que jamás ha deseado ir a Dios, es cambiado por el llamado del Padre, quien, como dice en Romanos 3:11, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, todo el que se acerca al Padre es porque realmente ya fue escogido por Dios para que en su momento, en el tiempo justo, alguien le predique el Evangelio y su corazón sea realmente quebrantado por Dios
y que se le abra los ojos para que pueda creer. Nadie puede creer por su propia voluntad, porque, como dice la palabra, todos por naturaleza no queremos seguir el camino de Dios. Nadie voluntariamente quiere aceptar el camino de Dios. Para que un día hayamos aceptado a Jesús, es porque Dios ya hizo una obra anteriormente, y lo que conocemos como la regeneración, ¿verdad? Como habla Efesios capítulo 2, que estando nosotros muertos en nuestro delito de pecado, en esa condición estábamos, ahí Cristo nos dio vida, ¿verdad? Porque estando nosotros muertos en nuestro delito de pecado no podíamos absolutamente hacer nada. Alguien que está muerto no puede hacer nada porque no tiene vida, no puede decidir. Entonces Jesús nos sacó de esa condición, nos dio vida para que podamos ver el Evangelio y podamos creer. Entonces eso es lo que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y a que me viene no le echo fuera. Y continuando, el 38 y el 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Dice, el Verbo expresa visiblemente la voluntad del Padre, haciendo sus obras, hablando sus palabras y recibiendo a quienes les son traídos. El Hijo del Hombre no vino por su propia voluntad, independientemente e individual. Esto es, independiente del consejo y consenso de la Trinidad, sino enviado desde el seno trinitario por el Padre, como el único Salvador. Por esta razón, como revelador del Padre y expresión exhaustiva de la Deidad, su vida tuvo como propósito glorificar al Padre de la misma manera que enviado del Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, tiene la misma de glorificar al Hijo. Entonces, porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús habla de que Él no vino por su propia cuenta, sino que Él vino realmente porque fue enviado por su Padre, y ahora Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre, y todo lo que Él me dice que haga, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Él vino con una misión de salvarnos. Entonces Él tuvo que venir en condición de hombre, tuvo que ponerse en nuestro nivel, tuvo que caminar en medio de nosotros, tuvo que sufrir todo lo que era realmente lo que nosotros merecíamos sufrir, clavado en esa cruz, y donde derramó su sangre por nosotros. Entonces, primer punto, el versículo 38 dice que Él descendió del cielo, pero no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que le envió, del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dice, del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad del Padre es cumplida plenamente por el Hijo. Jesús no pierde nada de lo que Dios le da. Por eso los guarda durante la vida y los resucitará luego de ella, en el momento oportuno, en el día final. La seguridad del creyente no está en lo que él haga o deje de hacer para mantener su salvación en identificación con Cristo, sino en lo que el Salvador hace para que nunca pueda perderse ninguno de los que Él ha salvado. Lo que supone para muchos una notable dificultad en cuanto a la perseverancia de los santos se aclara absolutamente en las palabras de Jesús, ya que los salvos serán guardados y protegidos y preservados en la gracia hasta el fin de los tiempos. Esto es lo que a muchos les cuesta entender. Siempre queremos pensar que si yo he creído en Cristo es porque yo voluntariamente acepté a Jesús cuando se me expresó el Evangelio, cuando se me predicó el Evangelio. Pero vemos realmente, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que es la depravación, que nadie realmente busca a Dios. Entendemos que Jesús es el que primeramente puso o hizo en nuestra vida algo como darnos ese nuevo nacimiento para que podamos creer. Es imposible que nosotros voluntariamente podamos creer. Como dice acá, la voluntad del Padre es cumplida plenamente por el Hijo, y Jesús dice, lo que Él tiene, nada se va a perder. Como dice acá, todo lo que me diere el Padre, ¿verdad?, yo no lo voy a perder, sino que lo voy a resucitar en el día postrero. Eso va de la mano con lo que dice también Filipenses, que la buena obra que Dios empieza en nosotros la va a concluir hasta el final, lo va a perseverar hasta el fin. Entonces sabemos, creemos que la salvación es enteramente de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para mantenernos firmes en la salvación, porque somos humanos y pecamos, fallamos siempre, pero sabemos que si somos realmente verdaderos hijos, vamos a buscar siempre hacer la voluntad de Dios, buscar una vida de santidad,
pero tenemos la confianza que Dios es el que nos lleva de la mano y que nos guía y que nos sostiene para perseverar hasta el fin, ¿verdad? Entonces, como dice acá, lo que supone para muchos una notable dificultad en cuanto a la perseverancia de los santos se aclara absolutamente en las palabras de Jesús, ya que los salvos serán guardados y protegidos perseverando en la gracia hasta el fin de los tiempos. Entonces Jesús es el que se encarga de hacer la obra completa. Él, antes de la fundación del mundo, ya nos escogió. Después ya dice que nos da vida para que podamos creer. Después dice que nos da el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía para el día de redención. Y es Él que se encarga de llevarnos por el camino a que perseveremos, que si fallamos, Él es el que nos disciplina, como dice en Hebreos 12, para que volvamos otra vez al camino correcto. Entonces, Él es el que hace totalmente la obra de salvación y lo que Él empezó lo va a terminar, y creemos realmente en que Él nos guarda, nos protege, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entender. Continuando, el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. La combinación de la salvación alcanza su realización plena en la eterna dimensión que comprende la resurrección. Esta que se llevará a cabo en el día último o día postrero será una ejecución en la que Cristo se compromete personalmente: yo le resucitaré. Él se va a encargar de darnos esa vida eterna. Él es el que se encarga de darnos salvación, de que podamos creer en Él, de que podamos ser perseverantes en el camino de Dios hasta el fin. Y Él es el que se va a encargar también de darnos vida. Yo, dice Jesús mismo, se hace responsable, ¿verdad?, de que Él es el que nos va a dar vida y nos va a resucitar en los días postreros. Yo le resucitaré. La corona de gloria está puesta delante de nosotros y se nos dará en la resurrección como expresión visible de nuestra vocación celestial y de haber corrido bien para obtenerla. El compromiso de resurrección está asumido por el Hijo al haberlo establecido con el Padre. Entonces vemos realmente que Jesús mismo nos da garantía de que Él no va a perder nada de lo que Dios le da. Nadie puede venir al Padre, a mí digo bien, si el Padre no me lo trajera. O sea que realmente que nosotros nos hayamos acercado a Jesús, le hayamos aceptado como nuestro Señor Salvador, es porque primeramente el Padre nos ha acercado a nosotros, a Cristo Jesús. Entonces, lo que a mí el Padre me da, yo no lo voy a perder, sino que no solamente no lo voy a perder, sino que en el día postrero le voy a dar esa resurrección. Yo mismo voy a encargarme de darle vida eterna para estar con todos los santos y con nuestro Dios. Entonces, continuando, en el versículo 41, después de todo esto lo que Jesús estaba hablando, dice: murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Entonces dice la explicación: los hombres de su tiempo no podían ver en Él a Dios manifestado en carne. Lo consideraban solo un hombre, aunque para unos fuese de mayor dimensión que para otros. Pero ver a Jesús de este modo no permitía la entrega a Él en un acto de fe, por lo que no alcanzaban la vida eterna que Él otorga por gracia, para lo cual descendió del cielo. Es evidente que quien no tiene padre humano en el sentido propio de la palabra, y aunque es hombre, no es persona humana necesariamente. Su procedencia no puede ser humana, sino celestial. Aquellos que solo veían el terrenal humilde del hijo carpintero, la parentela del Señor era conocida luego para aquellos, no había podido bajar del cielo. O sea que aquellos solo veían en él lo terrenal, un humilde hijo de un carpintero, y no podían ver realmente su parentela que sea de parte de Dios. Luego para ellos no podía ser posible que alguien descendiera del cielo, como decía Jesús, ¿verdad? Tal vez murmuraban entre ellos dispuestos a rebatir las palabras de Jesús, ya que por el conocimiento que tenían de su familia, la declaración suya no podía ser verdadera. O sea que ellos se fijaban: no, este es el hijo del carpintero, este no es el hijo de José, de María. ¿Cómo puede ser que él diga que descendió del cielo? Ellos entendían realmente todo una forma que no es espiritual, natural. Ellos no podían creer que alguien podía descender del cielo y
ser como ellos, naturaleza humana, ¿verdad? Pero nosotros creemos y ellos mismos sabían que en el Antiguo Testamento hablaba de que un día el Mesías iba a venir y que iba a ser concebida de una mujer, ¿verdad? Como está en Isaías capítulo 6, ¿verdad? En el capítulo 9, versículo 6, que el Mesías iba a venir en forma de hombre. Entonces ellos realmente tenían que tener este conocimiento y no tenía que ser algo alocado de que Jesús realmente descendió del cielo, ¿verdad? Pero nosotros creemos realmente que Jesús vino del cielo, descendió y tomó forma de hombre y caminó entre nosotros y hizo la voluntad del Padre. Y hoy tenemos esa salvación por medio de lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces, para continuar, dice el 43-44, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Las verdades divinas no se aprenden con un espíritu de murmuración sobre ellas. El versículo pone de manifiesto la responsabilidad que el hombre tiene en el rechazo de las verdades bíblicas, especialmente en aquellas que tienen que ver con la salvación. En general, el hombre no tiene deseo alguno de acudir a Cristo y aceptarlo como Salvador. Por condición natural, el pecado afectó total y absolutamente al hombre, conduciéndolo a un estado de rechazo a Dios y de rebeldía contra Él. Se llama a este estado depravación. Esta es la positiva disposición y activa inclinación al mal que hay en todo hombre a consecuencia del pecado y que lo incapacita totalmente en orden de la salvación y lo orienta al mal. Entonces Jesús dice acá, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede voluntariamente acercarse a Jesús. Por eso Jesús, una parte de los discípulos le dijo, ustedes no fueron los que me escogieron a mí, sino que yo les escogí a ustedes. Es imposible que nosotros voluntariamente podamos escogerle a Dios. De hecho, que si le aceptamos a Cristo es porque Él primeramente obró en nosotros, nos escogió primero y nos abrió, digamos, esa vista espiritual para que podamos ver y podamos creer. Entonces, dice acá, a consecuencia del pecado, el ser humano ha quedado total y absolutamente incapacitado para cambiar por sí mismo su carácter y conducta de modo que pueda amar a Dios y obedecerle. En ese sentido, el hombre no regenerado no puede ni quiere hacer un solo acto que alcance el nivel moral prescrito por Dios. Entonces, acá vemos realmente que Jesús enseña lo que siempre nosotros hemos aprendido, ¿verdad? De que nadie puede voluntariamente aceptar el camino de Dios. Tenemos ciertamente el libre albedrío, pero aunque tenemos esa libertad está totalmente tergiversado por el enemigo, está entenebrecido, ¿verdad? Como decía una vez en un libro, que no hay que confundir la libertad con la habilidad. Aunque somos libres de escoger entre el bien y el mal, solamente tenemos la habilidad de hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la única forma que podamos realmente, voluntariamente escoger el bien, es que Dios haga una obra en nosotros, que nos haga nacer de nuevo y que podamos, de esta manera como una vez habíamos aprendido, que haya un cambio de disposición en nuestro corazón y que ahora busquemos, anhelemos aceptar el camino de Dios. Pero en nuestra condición, nosotros voluntariamente siempre buscamos el camino del mal. Entonces, eso es lo que Jesús decía acá, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trajere. Y para terminar, versículos 45 y 46 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Como es natural en el ministerio de Jesucristo, él apela a las Escrituras, puesto que todo cuanto tiene que ver con su obra estaba anunciado de antemano por los profetas. Todo lo que Jesús enseñaba ya habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento. De hecho, cuando ellos decían o no ni mencionaban lo que Jesús decía, que Él descendió del cielo y se hizo hombre, hasta eso estaba en el Antiguo Testamento. Ellos debían conocer eso. Entonces dice acá, Cristo, como es natural en el ministerio de Jesucristo, Él siempre apela a las Escrituras. Dice en Isaías 54:13, y eco, dice, este escrito tiene el eco de por lo menos 2 profetas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
dice Isaías 53:3. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, digo bien, en su mente y las escribiré en su corazón. Quiere decir que los hombres recibirán enseñanza de Dios. La referencia profética tiene como propósito confirmar la enseñanza del versículo anterior, en el sentido de que Dios produce internamente una atracción especial hacia Cristo de aquellos a quienes Él conduce al Salvador. De modo que todo el que ha escuchado al Padre y aprende, entiende la lección que le enseña, va a Jesús y le busca para salvación. Solo Él tiene conocimiento pleno de Dios, hablando de Jesús, porque viene de la presencia misma de Dios. Esto despeja una duda que puede surgir en la lectura separada del versículo, si leyéramos sacando del contexto del versículo, en forma separada. Dice, como si alguno pudiera oír al Padre, conocer el mensaje y en una experiencia personal o mística acudir a Jesús. Aquí el Señor dice que solo Él conoce, ve, tiene un conocimiento inmediato de Dios y ese conocimiento lo da a los hombres como el único mediador entre ellos y Dios. Ya que es el único que está eternamente en la presencia de Dios, el Hijo unigénito es solo quien tiene eterna comunión con el Padre, y solo los hombres podemos llegar a la relación con el Padre a través del Hijo y en Él. De otro modo, con los ojos nadie ha visto a Dios, salvo el Hijo que es Dios y que es de Dios eternamente. La única forma en que los hombres podamos ver al Padre es viendo a Cristo. Por eso Jesús una parte le dice a, no sé si era Natanael, que le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, si ustedes creen realmente que yo soy el Hijo de Dios, al verme a mí, ustedes ya pueden ver al Padre, porque yo soy la manifestación de Dios, como dicen en Colosenses, ¿verdad? Ellos le decían, muéstranos al Padre. ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Y me dicen, muéstranos al Padre, diciendo que yo realmente soy la esencia del Padre, siendo que yo tengo los atributos de Dios y los he revelado a ustedes. Entonces nosotros, realmente viéndolo a Cristo, vemos al Padre. Todo lo que Él nos enseña del Padre es también su esencia, porque Él es Dios. Entonces, Él mostraba todo eso. Sabemos que Dios es el único que puede perdonar pecados, Él perdonaba pecados. Sabemos que Dios es el único que tiene poder sobre la muerte. Él mostraba ese poder cuando resucitaba a los muertos. Sabemos que el único que tenía poder de multiplicar el alimento era Dios. Él lo hacía, ¿verdad? Entonces, Él mostraba con sus milagros, con sus señales, que Él es realmente, viene del Padre y que es Dios. Entonces, por eso le decía a Natanael, ¿cuántos tiempos he estado con usted? Y todavía me dice, muéstranos al Padre. Entonces, conociendo a Cristo, conocemos al Padre. Entonces, esta es la primera parte del pan de vida que me tocó a mí desarrollar. La siguiente semana vamos a desarrollar la última parte, que es hasta el versículo 52, 53, no recuerdo, pero esto es lo que me tocó a mí. Entonces vimos acá realmente que Jesús habla de que Él es el pan de vida, que solamente en Él podemos tener esa saciedad, pero que el alma, digamos, puede recibir. Es decir, nadie puede llenar ese vacío que solamente es Cristo Jesús. Entonces, Él es el pan de vida y esto es lo que hoy hemos desarrollado. Entonces, que el Señor les bendiga y les deseo una muy buena noche. Que el Señor les bendiga.